Bienvenidos aquí a RPD Radio. ¿Cómo están? Todo bien, buenos días. Muchas gracias por este espacio, por la invitación. Bueno, acá estamos con nuestro sublema, defendiendo derechos. Bueno, nos parece importante que quien escuche sea la audiencia, que sepa qué es lo que proponen, qué es lo que propone cada uno. Este, Independientemente de eso, como a todos le hacemos las mismas 4 preguntas para saber de qué manera encaran alguna problemática específica, que tal vez las preguntas están hechas en función de lo que más nos reclaman los vecinos y lo que más vivimos nosotros. Estando aquí también, no verás, somos parte de la ciudad y de los problemas. Estaría bueno ya lo de siempre, cómo se presentan ustedes, cómo se presentan ante la audiencia, ante la sociedad. Así que este es la primera parte de la nota. Cada uno de ustedes cuenta quién es, por qué eligieron ser o cómo fueron convocados a ser candidatos. Después hacemos las 2 primeras preguntas, hacemos una breve tanda y volvemos con el resto de las preguntas y con las propuestas, porque para que tengan también espacio de decir ustedes qué es lo que ustedes ven o piensan de la Defensoría. Así que eligen ustedes quién arranca y ya empecemos nomás. Bueno, yo soy Abel Valer, recientemente jubilado bancario. Fui docente, preceptor en el Centro Polivalente de Artes y paradójicamente una persona que siempre me gustó la política, pero elegí la carrera bancaria. Y hoy Dios me da la oportunidad a través de mi hija. Digo paradójicamente porque uno a los hijos quiere involucrar en la política. Y al revés, acá mi hija me invitó y bueno, uno tiene más tiempo para hacer lo que le gusta, que es hacer una acción social al pueblo, a los barrios y a la colonia. Involucrarme en esto. Ahora, como digo, gracias a Dios tengo tiempo y a full le vamos a meter pata con la Defensoría del Pueblo. ¿Y el caso de Laura? Bueno, yo soy profesora en educación inicial. Actualmente cumplo funciones en el Consejo de Educación como vocal de rama primaria. Me convocó a sumarme a este hermoso sublema defendiendo derechos el señor Eduardo Lezica. Yo soy nacida y crecí acá en Oberá. Me gustó mucho cuando me propuso esto. Con Eduardo nos conocemos hace muchísimos años. Nunca estuve en un cargo político, o sea, nunca estuve como candidata política, es la primera vez. Sí, acompañé mucho, trabajando, militando, como fiscal de mesa, fiscal general, etcétera. Conozco los barrios, los recorrí, viví en distintos barrios también de acá de Oberá. Cuando me propusieron que me sume a este sublema, a este proyecto, junto a Abel, bueno, me gustó mucho y acá me gusta charlar con los vecinos, me gusta ayudar, me gusta gestionar, lo he hecho no solo desde la vocalía, no solo lo que es la docencia, sino que en general. Y es el momento entonces de tomar la decisión y de pasar a protagonizar y de ponerse a consideración del ciudadano, de la ciudadana. Muchas veces se habla de la política y en realidad política hacemos todos. Hay un compañero nuestro que está por allá, que es Pedro, Sí. nuestro cronista de exteriores, tiene su programa que se llama La Mala Palabra, Sí. un programa que habla de política, porque medio como que la han demonizado a la política, y a veces uno habla de los políticos y en realidad Todos hacemos política. todos hacemos política, y algunos que son por elección, es decir, son electos. Sí. Pero hay un montón de gente que milita y que no tiene cargo, pero que vive haciendo política. Exacto. En distintos ámbitos. Entonces, esta es una oportunidad en donde hay muchas personas, digo, por lo que vengo escuchando, son ya les digo, 1, 2, 3, 4, la sexta fórmula, pues para mí es una fórmula, candidata a defensora en este caso y adjuntos, son los 2. Y en algunos casos, algunos se asumen como que hacen política y otros como que va a ser la primera vez. Me interesó, y ya después entramos en la pregunta, lo de tu hija. ¿Cómo es que tu hija te convence o tu hija milita en algún lugar? Ella sí milita en los comedores con un grupo de amigos, de amigas, y ven las necesidades de los barrios y colaboran
recogen por ahí ropa, mercadería, hacen merienda para los chicos. Y entonces me dijo, papá, mirá, tenés que hacer algo ahora que estás jubilado. Y a mí siempre me gustó. Está bien. Como te digo, elegí la carrera bancaria, pero desde el 84 yo estaba en la Juventud Peronista. Y también es gracioso porque en las campañas nos encontramos con los amigos radicales en aquel entonces. Por ahí había pequeños enfrentamientos, pero al otro día abrazados y compartiendo y disfrutando. Y inclusive hoy están en otros partidos, ¿no?, militando o con cargos, nos llevamos re bien, nos encontramos y nos abrazamos y charlamos. No tiene nada que ver eso. Lo que importa es hacer cosas por la comunidad. Esa es mi definición de la política. Totalmente. ¿Algo más que quieras agregar, Laura, antes de empezar con las preguntas? No, empezamos con las preguntas. Bueno, a todos les hacemos la misma pregunta para que quien escucha sepa qué es lo que dice cada uno. Si quieren, le mandamos saludos a Fernando también, que les está acompañando, un colega. 24-24-80 para las preguntas, para los mensajes. Ahí van ingresando los mensajes y le vamos pasando también a ustedes. La primera de las preguntas tiene que ver con el tema de energía y dice: ¿cómo posicionaría a la Defensoría ante la necesidad de la implementación de una nueva línea de 132 kilovolt, me explicaron bien, para Oberá? Digo, me explicaron bien porque yo decía kilowatt. Y el primero que vino justo fue Smith, Gerardo Smith, que es ingeniero, ingeniero electricista, creo, y me dio una clase de qué diferencia hay entre el kilowatt y el kilovolt. Entonces ya aprendí que es kilovolt. ¿Cómo la Defensoría actuaría en el caso de esto que decimos, que es la necesidad que Oberá dice que tiene sobre el tema de la línea 132? Bueno, desde la Defensoría del Pueblo lo que haríamos es impulsar una postura activa y firme en favor de esta nueva implementación para Oberá, entendiendo que es una necesidad urgente para garantizar el desarrollo económico, la calidad de vida de los vecinos, la seguridad, articulando con organismos provinciales, nacionales, para que esto se puedan acelerar los procesos administrativos y exigir plazos concretos. Bueno, yo quiero definir primero qué es esta línea 132 y también ahora volts, porque antes decíamos watts. Sí, pero volt. Es volt. Y lo conozco al ingeniero Smith, así que por algo de ser, ¿no? Es una línea de transmisión de alta tensión que comienza en Roca, termina en Oberá, pero se distribuye a las distintas localidades. A veces no todos conocemos qué es lo que pasa, ¿no? Le culpamos a la 132 que se cortó la luz acá, que hay inconvenientes por las tormentas, por ahí la caída de un árbol, o un transformador que se rompe, algún problema, y ahí sucede eso. Y como dice Laura, acá hay que no reparar, sino hacer todo de nuevo, esa famosa línea de 132 volts, que son cables de aluminio con acero, ensamblado con un tipo de vidrio que permite el ahorro de energía para que se pierda lo mínimo posible. Y quienes hacen el mantenimiento, Electricidad Misiones, que inclusive hablamos de mantenimiento, pero por ahí previenen también, a través de eso, de que puedan ocurrir algunas cosas. Previene con anticipación. Uh-huh. Y acá pienso que pasa por la gestión, entramos acá como defensor del pueblo, como dice Laura, que hay que gestionar con las autoridades provinciales y de no ser así, con las nacionales, para ver que se pueda solucionar, porque es un problema latente, periódico y continuo, que trae problemas para el ciudadano, para las empresas que hay de la zona, como secadero, aserradero. Algunos tienen su usina propia,
Pero hay otros que dependen directamente del consumo de la energía, le dicen 132 kilovolts, que son 132.000 vatios. Claro, sí. Esa en referencia a la energía. Después, la segunda pregunta tiene que ver con el transporte, que es otra de las cuestiones también que son críticas en nuestra ciudad. Y dice, ¿cómo actuaría desde la Defensoría ante el reclamo de los vecinos por la restitución de líneas de transporte de pasajeros que ya no pasan? Bueno, primero de todo, que sea una defensoría donde realmente sea un canal efectivo de escucha a los vecinos. Después, hacer un relevamiento de todas las zonas afectadas y presentar formalmente reclamo ante las autoridades competentes y las empresas que prestan estos servicios, exigiendo soluciones concretas. Bueno, acá Laura ya más o menos tiró lo que pensamos como defensor del pueblo. Tenemos hasta 2022 estaba Capital del Monte. Sí. Y bueno, terminó el periodo que tenían para efectuar el servicio de transporte de pasajeros local, y quedaron 2 empresas tipo K y Nex. En un principio con unidades nuevas, porque las que estaban antes, bueno, tenían sus años. Sí. Y como digo, en un principio, unidades nuevas requiere de calles en estados buenos para transitar. Y eso ellos fundamentaron para que arreglen esas calles, entonces tomaban otro desvío. Lo que no sé decirte en este momento si siguen por esos desvíos o retomaron esas calles, esos tramos donde recogían los pasajeros, y ahí vemos los reclamos de los vecinos de los barrios que tienen que caminar muchas cuadras para ir a sus trabajos, para ir al hospital, a atenderse. O sea que es un inconveniente que hay que plantear, como dice Laura. En particular, esto se refiere a que después de la pandemia no se restituyeron las líneas que tenía antes y Capital del Monte. De hecho, hasta Capital del Monte dejó de brindar algunas líneas y después no se restituyeron. Lo interesante que ustedes están planteando es que el reclamo se le hace también a la empresa. ¿Por qué? Porque hay una idea que tiene un sector de quienes participan en la elección, que el reclamo hay que hacérselo al Estado. Digamos que el tema del defensor, el defensor tiene que servir para controlar al intendente, y parece que se olvidan de las empresas. Y es una empresa, es un grupo empresario que es dueño de las 2 empresas, el grupo Zbikowski, que tiene 2 filiales, o 2 empresas, y que al principio parecía como que no íbamos a tener monopolio. Vuelve a haber monopolio. Entonces, en la ciudad de Oberano está pasando eso, que también le pasa, por ejemplo, le ha pasado a Posadas y demás, pero con la diferencia que allá había alguna otra empresa que también se fue. Y las empresas asumen un riesgo cuando se presentan, porque si no, no puede ser todo ganancia para ellos. Entonces, es importante que ustedes incluyan en la mirada que también hay que hablar con la empresa. Efectivamente, eso desde ya. Acá ya tenemos las 2 primeras partes, las 2 primeras preguntas. Podemos hacer a ver si hacemos una breve tanda. Quiero ver. No, hacemos la próxima. Y después sí dejamos más tiempo para lo que va a ser la posibilidad que ustedes cuenten sus propuestas, ideas propias también. La tercera pregunta tiene que ver con tierras y hábitat. Y dice, ¿cómo actuaría desde la Defensoría en el tema de los espacios verdes y tierras privadas de Oberá, donde viven familias ya hace muchos años? Bueno, en cuanto a las tierras, desde la Defensoría acompañar a las familias en las gestiones para regularización, evitando desalojos forzados y promoviendo soluciones consensuadas. El problema habitacional o de ocupación de tierras son decisiones de la política social, en este caso del municipio. Nuestro rol sería recibir el reclamo, porque
Generalmente quien ocupa tierra es porque no puede acceder a su casa propia, a su terreno propio. Generalmente familia con muchos hijos, por ahí algunos con problemas de salud. Y no hay alternativa. Entonces no le queda otra. Como te digo, debemos articular, ahora sí, con la parte social de la municipalidad y también de catastro, que conocen efectivamente los espacios libres y en base a eso articulamos, gestionamos, siempre en un marco de respeto y entendiendo, haciendo empatía de esta gente que realmente necesita tener un lugar propio para habitar. Bueno, nos queda una pregunta, nos queda después que nos cuenten ustedes las propuestas y también una reflexión final. Nos vamos a una tanda cortita, así vamos y volvemos y ya seguimos con lo que nos queda. Seguimos conversando, como recién les estábamos contando, con los integrantes del Sublema Defendiendo Derechos, Laura Yagusiesco y Abel Valer, candidata a Defensor del Pueblo y candidato a Defensor Adjunto. Ya estamos de regreso. Y nos queda una pregunta y después queda un momento para que puedan ustedes sí contar algunas que otras cuestiones, porque evidentemente muchos son los temas, pero hay en 4 ejes nos habíamos planteado nosotros como para a todos hacerle la misma pregunta y ver cómo estaban preparados. La idea es esa, la idea es que quien escuche sepa a quién escucha, porque lo dijimos hoy temprano varias veces, lo decimos casi todos los días. Yo no sé si son de River, de Boca, no me interesa. La realidad es esa. Me preocupa como ciudadano, porque también tengo que votar, saber qué quiere Laura, qué quiere Abel, qué quieren los otros candidatos. Porque si yo te pregunto, ¿te gusta la chipa o te gusta el embellú, qué sé yo? Hay gente que estila hacer ese tipo de entrevista. A mí no, me interesa. Me parece más parándonos del lado del ciudadano. Encima, vieron ustedes donde tenemos nosotros nuestra radio, que no somos una radio común. Buscar esto y que tengan ustedes la chance, sí, obviamente, ahora de decir, bueno, a nosotros nos interesa también este tema y esto y esto. Y nos vamos con la última pregunta de las que teníamos preparadas y después arranca como el espacio de ustedes. Y esta, la cuarta, tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto la pregunta dice, ¿qué consideraciones tiene sobre el presupuesto asignado a la Defensoría del Pueblo? Y a su vez, ¿qué acciones piensa tomar al respecto? ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto que tienen asignado ya? No. 2025, 31.700.000 pesos. Es más o menos un 60 y pico % más de que 2024. Hay algo fijo que es el 0,5%, el medio punto, 0,5% del presupuesto del municipio. Eso está fijado por carta orgánica. Carta orgánica, correcto. Pero ustedes saben cuántas, cuando yo pregunto esto del presupuesto, tiene que ver con la composición del presupuesto. Exacto. De ahí pagan alquiler, porque no se lo da el municipio. De ahí pagan los sueldos, son 5 sueldos. Y se quedan casi en cero, en poquito tiempo. Sí, exactamente. El presupuesto, bueno, exactamente cuánto es, no lo sabemos. Sí sabemos a qué está destinado, que sería a los sueldos del defensor del pueblo titular, adjunto, al asesor, al administrativo. Bueno, y al alquiler. Más esperanza, tienen un personal más. Tienen una persona. Sí. Pero bueno, más allá de eso, tendríamos que ir viendo si alcanza, si se necesita para más, porque ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una defensoría que sea activa. Y para ser activa necesitamos un personal también que se capacite para poder descentralizar la defensoría. Que la defensoría no sea solo un edificio donde los vecinos tengan que acercarse, sino la defensoría poder salir a los barrios, salir a ver las necesidades y las inquietudes de los vecinos, poder charlar. O sea, todo esto demanda un gasto. También que se promocione, se publicite la defensoría, porque al ser algo nuevo, la mayoría de los vecinos no conocen ni siquiera que existe una defensoría del pueblo, y menos cuál es la función que cumple. Bueno, ya como estuvimos hablando, el presupuesto es acotado. Y una vez que estemos ahí, se analizará bien que se puede utilizar del presupuesto el excedente, digamos, si lo hay.
también estábamos así comentando qué posibilidad, no es utópica, pero de tener que la municipalidad nos ceda un local propio para evitar el alquiler, si lo hay. Todo gestionando, dialogando, se puede lograr para que tener dentro de su presupuesto tenga un excedente que se pueda ayudar para ayudar a la gente. Esto en referencia, bueno, a las 4 preguntas que le hacemos a todos. Es el momento ahora que ustedes nos cuenten las propuestas que tienen particularmente, algunos otros temas que quieren agregar, después de una reflexión final de cada uno y llamar a votar, porque es importante decirle a la gente que salga a votar, que vaya a votar. Ya tuvimos hasta ahora en el país 5 elecciones. Hubo una elección en Santa Fe y ayer hubo elecciones en 4 provincias más. Y hay una apatía general, en donde hay que instar a las personas, porque lamentablemente también hay una campaña de algunos medios en particular como que diciendo que esto es lo mismo, no sirve nada, son todos igual. Entonces nosotros no creemos eso y queremos que cada uno cuente cómo es cada uno, qué propone cada uno, qué dice cada uno. Bueno, y este es el momento para utilizarlo. Bueno, lo que proponemos es justamente eso, una defensoría que sea un verdadero canal de escucha y de acción, donde la voz del vecino sea escuchada, donde el vecino sea incluido, que pueda participar, donde descentralizar todo lo que es la defensoría. La gestoría lo que va a hacer, o sea, no puede dar soluciones, sí puede gestionar, articular con los distintos organismos. Y bueno, y justamente esto, acompañar, estar cerca del vecino, del lado del vecino, seguir recorriendo los barrios, charlando, no solo esperando a que el vecino se acerque a la defensoría, sino la defensoría salir hacia el vecino, hacia dónde está el vecino, hacia los barrios, recorrer. Sí, dicen, bueno, más de lo mismo. No, porque la defensoría cumple un rol muy importante, si realmente se le da ese valor que tiene. Y eso es lo que queremos hacer junto a Abel y al equipo que está trabajando con nosotros. Bueno, como pretendemos anticiparnos también a las necesidades. ¿Qué significa eso? No quedarnos en el centro, recorrer los barrios, las colonias, pues yo vivo en la colonia y conozco, y sin estar, que si Dios quiere vamos a estar como defensor del pueblo, gestionamos con la actual intendencia que arreglen los caminos vecinales, y lo hicieron muy bien. Agregar basureros donde están instalados por ejemplo los tariferos con sus casitas. Nosotros con mi señora hablamos con ellos, con los vecinitos de ahí, y impresionante cómo colaboran y juntan la basura y llevan, y una vez por semana pasa el basurero a recoger. También colaboramos con la capilla del kilómetro 15, la capilla del Espíritu Santo, con la pintura. Hablamos con la parte privada, también parte del gobierno, que nos ayudó con la pintura. Así que imagínense, se pueden lograr así sin estar en la Defensoría del Pueblo, claro, cuando uno tenga el rol ese. Uh-huh. Y yo te comentaba el tema del agua, que en la mayoría de los barrios que recorremos es el reclamo fundamental. Y nosotros tuvimos el arroyo Ramón, que no alcanzó para nuestra ciudad y los barrios, por el crecimiento demográfico, empresa que se instala que necesita mucha agua. Salió el Bonito, que en realidad es el arroyo del medio, que para mi criterio sigue faltando el agua, y para mi criterio que en un futuro también va a ser obsoleto. Aparte tenemos plantaciones de pino, eucalipto alrededor, que consumen mucha agua, esas plantas. Y en su momento, ahora que está Gerardo Ormit también como candidato en la campaña, sí. Para mí una apreciada persona, porque trabajé con su señora esposa en el colegio. La idea, el proyecto de traer agua del Paraná.
en un futuro. Estoy hablando de anticipar. Y muchos dicen, no, ¿qué tiene que ver el defensor del pueblo acá? No, es anticiparnos. Porque dentro de unos años el Arroyo Bonito va a quedar corto en la provisión de agua. Si ya tenemos inconvenientes. Sí. Imagínense. Y bueno, el tema del Paraná no solo puede ayudar a Oberá, sino a LEN también. Y coordinar, preparar los estudios previos, el análisis con esta gente capacitada. Es una idea que tengo, que conversamos con Laura, que no es utópico, es viable y es ver el futuro. Sí, de hecho, el problema tal vez más grande que tiene Oberá es que creció sin dirección. Una planificación. Sin planificación. Sí. Se hicieron algunos planes maestros Sí. que después se hicieron y se deshicieron y se hicieron otros. No hubo continuidad en el tiempo. Si uno dijera que hubo grandes cambios en la política, pero de última, los últimos 3 intendentes que suman prácticamente 22 años, porque desde la primera gestión de Rinflet ahora han pasado 22 años. Y no es que me estás diciendo que eran, digo, el único intendente que era de otro signo político, que era el caso de Rolo. Es decir, ahí hubo un cambio, ¿no? Olivera, Rolo, y ahora hay una continuidad, pero sin embargo no se pusieron de acuerdo en cuáles son los elementos para crecer de acá a un tiempo. En forma ordenada. Entonces pasa esto. Se hicieron, por ejemplo, estas viviendas, cuando se hicieron acá, no se terminó ese proyecto. Hubo sí cambios nacionales. Y ahí es donde la importancia del defensor del pueblo trasciende las fronteras, mismo del municipio de la provincia. Esos cambios nacionales hicieron que aquí donde nosotros estamos, que hay 10 viviendas de Liproda, esto se llamaba Barrio 20 Viviendas. Hubo 10 viviendas que estaban sobre los fondos nuestros que no se hicieron y que nadie le reclamó. El que fue presidente en 2015 en adelante, del 10 de diciembre, él suspendió el envío de fondos. Macri evitó que este barrio terminara. También 2017, cuando se hizo la obra de la canalización pluvial, no está terminado eso. Y de hecho hay todavía problemas. Y siempre lo mencionamos porque resulta ser que algunos gobiernos critican, nacionales, critican a otros por las obras que no hicieron y ellos mismos no las hicieron. Entonces es bueno que la gente sepa en general. Ustedes, como defensores, en el caso que sean electos o el que sea electo, tienen la posibilidad de accionar también ante la nación. Y en eso, más allá que el intendente sea o no del mismo signo político, partido político, el defensor del pueblo, antes que nada, tiene la defensa de los derechos de los ciudadanos, derechos colectivos, derechos, como se conocen también de alguna forma, derechos no... el nombre exacto es derechos... Ay, no me acuerdo la palabra que está en la carta orgánica. Tengo acá la carta. Tengo acá los artículos de la carta. Derechos difusos. Ahí me acordé. Derecho difuso. Entonces, ¿por qué derecho difuso? Porque no es que en algún lado dice, vos tenés que tener agua. Sí, tenés que tener agua. No está escrito, pero lo tenés que tener. Entonces, ¿cómo haces? Y bueno, como estás diciendo, me parece muy, muy acertado lo que está diciendo Abel, en el sentido de decir, bueno, pensemos para adelante. Exacto. Y no estoy haciendo propaganda a nadie cuando digo para adelante. Porque no, defendiendo derechos. Estamos defendiendo derechos. ¿Viste? Ahí hacemos propaganda. No, sí. Disculpa, es un plus que muchos dicen, bueno, o queda el paradigma del defensor del pueblo, pero tenemos que ir más allá. Por ejemplo, las termas que tenemos. Generación de fuente de trabajo. Restaurante. La parte de hotelería, movimiento económico de Oberá, generación de fuente de trabajo. Ese también pienso que es nuestro rol, indirectamente, pero sí. Claro, no desde un punto de vista ejecutivo, pero si ustedes se quedan cruzados de brazos, efectivamente. Entonces, en la oficina cerrado, no. Vamos ahora al momento de las reflexiones, el mensaje llamándolos a votar a defendiendo derechos, así no hago otra propaganda. Bueno, ¿cómo quieren arrancar? Bueno, arranca si cierra la candidata defensora, está bien. El cierre. Dice, primero la dama, pero ahora los caballeros. No, el cierre bien, así. Es verdad que uno, en nuestra posición, nuestra forma de actuar, es no criticando a los adversarios políticos que tenemos. Sí,
sumando en una forma abierta y tratando de cambiar esa política de que sacando los trapitos al sol, que una u otra cosa. No, todo lo contrario, porque yo te puedo asegurar que los demás tienen buenas intenciones también. Y esto va a ser para bien de Oberá. Y yo digo, cambiar esa política de la grieta, de la bronca. Como te comentaba hoy, nosotros antes íbamos a pegar carteles en la juventud y por ahí, bueno, nos disputábamos el lugar, pero al otro día estábamos jugando al fútbol todo, compartiendo en la escuela, en un montón de lugares. En la misma iglesia había distintos pensamientos, pero era algo que se olvidaba al toque y todos bien. Y así tiene que ser nuestra comunidad. Capaz en este momento somos adversarios, pero no enemigos. Porque hay que respetar la idea de cada uno. Y bueno, eso es lo que yo busco. Entre la política, bueno, ahora circunstancialmente estamos como candidato para defensor del pueblo. Y bueno, le deseo lo mejor a cada uno. Muy bien. Y el caso tuyo, Laura, ¿cómo invitas a votarles al Sublema? Que lo que queremos es justamente aportar con sensibilidad, con empatía, donde la Defensoría sea un lugar, un canal de escucha, un lugar donde el vecino se pueda acercar, ser escuchado, ser atendido, donde encuentre una respuesta. Obviamente hay veces que no siempre se puede dar una respuesta favorable a todo, pero sí va a tener una respuesta. Hacer lo mejor que podamos ante distintos organismos, no solo ante la municipalidad, sino también ante los distintos ministerios, ante la gobernación, vicegobernación, donde sea necesario, pero estar del lado del vecino, darle una respuesta, gestionar, acompañar, que el vecino se sienta acompañado. Les agradecemos la visita, esperemos que lo hayan pasado bien, nosotros sí. ¿Forma de comunicarse con ustedes? ¿Algún WhatsApp, algún Instagram, alguna manera de contacto? Bueno, yo en mis redes tengo Instagram, tengo Facebook, que es Laura Yauciesco, Defendiendo Derechos. Ahí pueden ver todo lo que subimos. Y bueno, pedimos que este 8 de junio, que todos los vecinos acompañen a votar por el Sublema que consideren que mejor les va a representar y acompañar, pero que no dejen de hacerlo, que acompañen con el voto. Muchísimas gracias. El Sublema Defendiendo Derechos, Laura Yauciesco, candidata a defensora del pueblo, Abel Valer, candidato a defensor adjunto, han pasado por Primera Mañana. Muchas gracias por venir. Gracias. Nos vamos a